Creo que está muteado. A ver, tal vez am, ok, ahí creo que ya podría. Ya, listo. Excelente. Hola Ana, buenas tardes. Qué gusto estar aquí en esta tarde para compartir, bueno, tarde de México, no sé de dónde nos acompañan, pero qué gusto poder estar colaborando con Consultoría Carnegie a hacer este webinar y que podamos platicar un poquito sobre los defectos de la soldadura. Pues muchísimas gracias, Ana, por esta invitación. Tú me Adelante. dices si ya empiezo a Sí, compartir la pantalla. sí, creo que ya está también habilitado para compartir pantalla, entonces adelante. Perfecto. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Nosotros hoy vamos a estar platicando un poquito sobre los principales defectos que aparecen en la soldadura, sobre todo en las plantas, y cómo prevenirlo, ¿no? Saber su causa raíz es importante para poder saber cómo prevenirlo. No sabemos la causa de un defecto, pues es más difícil poder prevenirlo, ¿no? Entonces, un poquito sobre mí, pues soy especialista en metalurgia de la soldadura, tengo más de 15 años de experiencia ya trabajando con la metalurgia de la soldadura. En mis trabajos anteriores estuve trabajando en ArcelorMittal Brasil, soy brasileña, por eso el acento diferente. Pero ya tengo 13 años aquí en México. Y pues ya llegando a México en 2014 empezamos la consultoría, que es consultores sociales en soldadura. De ahí hice una maestría en soldadura y luego pues seguí mi camino al doctorado en el Sinvestab Saltillo, Unidad Saltillo en metalurgia. Y luego hice un postdoctorado en el TEC Saltillo en soldadura subacuática, donde hicimos ahí una colaboración entre la empresa de nosotros y el TEC Saltillo para poder realizar estudios de metalurgia subacuática. Y pues por ahí aquí en México estuve, pues además de dar consultorías en diferentes empresas, a diferentes empresas de diferentes ramos, también por ahí estuve un tiempecito en la industria automotriz, aquí en la planta de GM Ramos Arizpe. Y pues estoy muy contenta porque el día de hoy pues tenemos el vínculo, ¿no? de CAS con Consultoría Carnegie. Para mí es un honor poder estar aquí en los webinars de Ana. Muchísimas gracias, Ana. Y pues la verdad que llevamos más de 10 años ya trabajando con equipos de producción y que enfrentan exactamente los problemas que vamos a ver aquí el día de hoy. Y que muchas veces pensamos así que damos por sentado que todos saben, todos conocen y no es así. Desafortunadamente, la soldadura es un tema que está faltando mucha profesionalización. A veces piensa, ay, ya pegó, listo, como si fuera un pegamento de PRIT, ¿no? Y la verdad es que no es así. Hay mucha metalurgia por detrás, hay mucha ciencia por detrás de la soldadura. Y haciendo aquí un paréntesis, porque yo empecé a trabajar con soldadura, con las metalurgias de la soldadura, yo estaba en mi sexto semestre de la carrera de ingeniería. Y ahí nació mi amor por la metalurgia de la soldadura, porque realmente como yo ya tenía un técnico en metalurgia, pues ya sabía que estaba estudiando un técnico superior universitario. Y luego en Brasil las carreras son de 5 años. Entonces en el sexto semestre empezó a trabajar en un proyecto de investigación. Y digo, órale, ¿cómo puede en un área tan chiquita ocurrir todos los fenómenos metalúrgicos de una sola vez? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y desde ahí empecé a trabajar con análisis de piezas. He trabajado con infinidades de tipos de soldadura. Y pues desafortunadamente la soldadura no es perfecta, ¿verdad? Y siguen apareciendo defectos. Y aunque el proceso pareciera que está correcto o que esté bajo control, entonces muchas veces el soldador puede seguir el procedimiento de soldadura, luego vamos a hablar un poquito de eso, puede seguir los parámetros de soldadura que estén dentro del rango que manda el procedimiento y todo, y aún así aparecen defectos. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí, no? Entonces, la verdad, casi nunca
es un problema solo de ejecución de la soldadura. Casi nunca es solo un problema del soldador. Muchas veces sí, es un problema de habilidad. Pero la mayoría de los casos es que las personas que están involucradas en el área de soldadura no entienden qué está pasando dentro de la unión. Entonces, muchos defectos son problemas que generados por la inestabilidad del arco eléctrico de la soldadura y eso hace que se genere una turbulencia dentro del charco de soldadura y entonces por ahí aparecen determinados defectos, ¿no? Ahora algo que quisiera yo dejar así como que bien clarito, bien delimitado, es que un defecto siempre, pero siempre va a ser una discontinuidad. Pero una discontinuidad no siempre es un defecto, ¿verdad? Eso va a depender de los códigos y especificaciones. Para que sea un defecto, yo tengo que estar evaluando mi soldadura bajo algún código, una especificación, un estándar, una norma, ¿sí? Este, pero una discontinuidad, por ejemplo, yo puedo encontrar un porito de 0,9 milímetros, es mucho, ¿no? Vamos a pensar de 0,5 milímetros de diámetro y puedo pensar, ay, es un defecto. Pues un defecto, ¿quién dijo que es un defecto? Esa es la primera pregunta que tenemos que pensar. O sea, un defecto es algo que nosotros tenemos que reparar o rechazar. Ujú. Y una discontinuidad no siempre la tenemos que rechazar y no siempre la tenemos que reparar. Va a depender del código de especificación estándar que estemos utilizando. Por ejemplo, las grietas, todos los códigos, este, no aceptan grietas. Ahorita vamos a entender por qué, pero realmente las grietas son inaceptables. Eso sí, de ningún tamaño y de ningún tipo. Pero los poros, dependiendo de su tamaño y de su distribución, sí los códigos lo pueden aceptar. Entonces no es un defecto, sino es una discontinuidad. ¿Ok? Entonces una discontinuidad no siempre es un defecto, porque pasa a ser un defecto cuando mi norma, código o especificación no lo acepta, ¿ok? Cuando lo rechaza. Entonces, eso es algo que nosotros utilizamos mucho en el manejo de códigos de la soldadura aquí. Y vamos a ver un poquito de la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy. Ya con esa preliminar, vamos a hablar de lo que es la metalurgia de la soldadura y por qué es importante. Vamos a andar por los cuatro defectos más críticos que hemos visto en las plantas, que viene siendo la porosidad, viene siendo las grietas, el socavado y la falta de fusión. Esos son defectos muy comunes en la soldadura por arco, en la industria, ¿no? Nosotros damos mucha consultoría para las empresas que manufacturan para la industria automotriz y sí es con eso lo que nos deparamos día a día, ¿no? Y entonces, hablando de estos defectos, vamos a poder conocerlos y saber un poquito sus causas raíces y pues más allá de lo evidente, ¿no? O sea, ay, es una grieta, ok, pero ¿por qué pasan las grietas? Ay, es un poro, ok, pero ¿por qué pasan los poros? Entonces, sé el por qué pasa, puedo evitarlo, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver un poquito de buenas prácticas para prevención. Vamos a ver un poquito sobre el impacto, ahora sí, la calidad que tiene estos defectos y vamos a abrir para preguntas y respuestas en un momento, pero pueden interrumpirme cuando gusten. O sea, la verdad, abran su micrófono porque yo no puedo ver el chat, pero me pueden interrumpir en caso de que no entiendan algo o quieran preguntar algo, con toda confianza. Bueno, aquí tenemos una imagen, déjame saco el punterito este. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Son dos piezas que están unidas por un proceso de soldadura, un proceso de soldadura por fusión, porque hay muchos tipos de procesos de soldadura. Hay soldadura por arco, hay soldadura por fricción, o sea, la soldadura en frío, hay soldadura por resistencia eléctrica y etcétera, ¿no? Hoy nosotros vamos a enfocar en lo que es la soldadura por arco, las soldaduras por fusión, que vienen siendo los procesos que más se utilizan en la industria metalmecánica para poder unir componentes, ¿ok? Y cuando nosotros aplicamos un calor localizado,
en el metal base que estamos unidos, porque al final de cuentas la soldadura lo que quiere es unir dos componentes formando uno solo, ¿verdad? Pero es uno solo, no puedo hacerlo, sin aplicar un calor. Y ese calor, a veces con presión, va junto con presión y a veces no. Este calor nos genera una afectación térmica para los que somos del área de metalurgia. Sabemos que el calor nos afecta directamente la estructura del material. Y si cambia estructura, cambia propiedades. Entonces, en la unión soldada tenemos una variación importante de las propiedades. Si pensamos aquí un corte transversal, tenemos una variación importante de la dureza, por ejemplo, en la sección transversal de la soldadura. ¿Por qué? Porque tenemos aquí en el centro, tenemos lo que es zona de fusión. Zona de fusión, pues vamos a decir que ahí ocurren todo lo que vienen siendo los fenómenos de fusión y solidificación de los metales, ¿sí? Transferencia de calor, todo va incluido ahí en este paquete, ¿no? Y luego la parte, porque tenemos el metal base y el metal de aporte, ¿verdad? El electrodo, la varilla que estamos agregando aquí entre un metal y el otro metal para rellenar una ranura. Pues obviamente se tiene que coalescer metal base y metal de soldadura, formando lo que es la zona de fusión, que viene siendo esta. Pero pensamos que la soldadura puede llegar hasta 6000 grados, la soldadura por arco. Vamos a dar ejemplo del acero, ¿sí? Entonces el acero funde a 1535 grados centígrados, aprox, ¿verdad? Dependiendo del tipo de acero. Pero ahí a los 1500. Pues si llegamos hasta, podemos llegar aquí hasta 6000, obviamente, ese punto del centro es el punto más caliente de mi unión soldada. Pero este calor se va disminuyendo a la medida que me voy alejando de donde estamos aplicando el calor puntual. Va a llegar un momento que mi temperatura ya no llega a fundir el metal base, pero sí lo afecta térmicamente. Es como si ahí en esta parte tan chiquita, son zonas milimétricas, que viene siendo la zona afectada por el calor, pasaran los tratamientos térmicos, recuperación, recristalización, crecimiento de grano, o sea, todo lo que conocemos de metalurgia, de las transformaciones en estado sólido, pueden pasar en esta región tan chiquita, en la zona afectada por el calor. Entonces, haz de cuenta que en la zona afectada por el calor es como si yo tuviera muchos tipos de tratamientos térmicos en el acero. Es increíble cómo, por eso me emociona mucho hablar de soldadura, porque cómo todo está relacionado. Los conceptos metalúrgicos con la soldadura van de la mano. Y si somos metalurgistas y sabemos de soldadura, es un match perfecto, porque así podemos actuar de manera muy rápida y efectiva ahora sin prevenir las fallas dentro de los procesos. Y obviamente viene la tercera región, ¿verdad? Que es el metal base. Ese metal base es el que no es afectado por el calor. Sabemos que el acero por debajo de los 723, pues tiene algo de cambios, pero ya no es un cambio significativo de microestructura. Entonces es el metal base que no sufrió afectación tan fuerte, ¿verdad? Que no sufrió afectación térmicamente. Entonces, en una soldadura por arco tenemos estas tres regiones y los defectos que vamos a ver el día de hoy, están relacionados con la zona de fusión y con la zona afectada por el calor. Y ahorita vamos a entender el por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué realmente está pasando cuando nosotros soldamos? Entonces, la soldadura no es solamente pegar un metal, ¿verdad? Es un proceso metalúrgico muy complejo, como ya se dieron cuenta. Entonces, aquí, miren, tenemos lo que es nuestro ciclo térmico de calentamiento y enfriamiento. El punto central es donde está nuestra temperatura pico, ¿verdad? Esa temperatura pico es la temperatura más alta que puede llegar la zona de fusión, es el centro del cordón. Y esa distribución de temperatura es simétrica cuando tenemos, considerando que tenemos un diseño de unión simétrico, ¿sí? O sea, hay sus asegúnes.
Entonces la soldadura calienta, fusiona, enfría, solidifica obviamente y enfría. Durante el enfriamiento pasan tratamientos térmicos. Entonces en la parte A es nuestra zona de fusión, lo que platicábamos ahorita, o el metal de soldadura. La parte B es nuestro material base que fue afectado por el calor, también conocido como SAC o zona afectada por el calor. También algunos libros la traen como SAT con T, que es zona afectada térmicamente, pero es la zona que fue afectada ahí por el calor que generó aquí el arco eléctrico, ¿no? A final de cuentas, cuando tú tienes el electrodo, vamos a pensar en el electrodo, y este electrodo toca la placa donde yo quiero soldar, se abre el arco eléctrico, o sea, es un cortocircuito que estamos haciendo porque estamos pegando polo positivo con polo negativo, porque es corriente continua. Y este arco eléctrico es el responsable por la generador de calor puntual, ¿verdad? Entonces, a la medida que vamos avanzando con el electrodo, con la soldadura, lo que va pasando es que vamos calentando y vamos enfriando. El calentamiento de la soldadura, nosotros podemos hacer una muy bonita comparación con nuestro famosísimo diagrama hierro-carbono, ¿no? Si pensamos aquí en un ciclo térmico de soldadura, la temperatura pico llega a más de 3000 grados, entonces estamos en líquido, ¿no? En el acero, vamos a pensar aquí un acero bajo carbono. Estamos en líquido, pero cuando empezamos a enfriar, que llega a los 1500, como esto es Fahrenheit, 3000 Fahrenheit, 2000, 1700 más o menos, grados centígrados, y vamos bajando como a los 1500, ya empezamos a solidificar hasta llegar al campo de austenita, 100% sólido, y cuando vamos enfriando, obviamente, de acuerdo a la velocidad de enfriamiento, vamos a tener diferentes, ya sabemos, diferentes estructuras, pero para el calentamiento, nosotros podemos tener como una relación muy particular con el diagrama hierro-carbono, aunque sabemos que el diagrama hierro-carbono son para sistemas en equilibrio, ¿no? Calentamiento lento y enfriamiento lento. Sin embargo, podemos acercarnos un poquito para saber de cómo nos afecta en la zona afectada por el calor. Por ejemplo, en la zona de fusión, mira, aquí donde está la zona entre la zona de fusión y la zona afectada por el calor, o la AS, que es la Heat Affected Zone, nosotros también tenemos alrededor de los 1400 más o menos grados centígrados, ya aquí en la zona de grano grueso de la zona afectada por el calor. Entonces, a la medida que nos vamos alejando del centro, que es donde está nuestra temperatura pico, esas temperaturas van disminuyendo hasta llegar al punto 4, donde mi temperatura alcanzada está por debajo de la temperatura de transformación del diagrama hierro-carbono, y ya sabemos que acá pues pasan alguna disolución de precipitados o así, si es que tiene precipitados el acero. Y ya a partir de ahí para acá, para la izquierda, ya no tenemos ninguna afectación térmica en el metal base. ¿Por qué? Porque pues calentamos por debajo de los 727 grados centígrados. Entonces, esa es la comparación que nosotros podemos hacer con el diagrama hierro-carbono para que entiendan que cada puntito de ese, a la medida que vamos alejando de la zona afectada, de la zona de fusión, nuestra temperatura pico, o sea, nuestra temperatura que llega a esta región, va cambiando y va disminuyendo. Y obviamente, si voy cambiando la temperatura, cada región de esa va a tener unas propiedades distintas porque se van a enfriar de manera diferente. ¿Sí? Vamos a empezar nuestro primer problema de soldadura. Vamos a pensar que estamos uniendo dos piezas en T, ¿sí? Son dos, hubiera traído mis probetitas de plástico, se me olvidaron. Mira, vamos a pensar que tenemos una junta en T aquí y estamos soldando con el electrodo así, ¿verdad? Y nos sale este cordón, cortamos en transversal y nos sale este cordón y por ahí vemos una porosidad. Esa porosidad está adentro
del cordón. Nosotros no lo podemos ver como esa que está aquí arriba, que es una porosidad dispersa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la porosidad? Es una cavidad esférica o alargada que está dentro del cordón o está visible, como vemos aquí. ¿Y cómo la podemos detectar? La podemos detectar o por corte metalográfico, los que están adentro del cordón, o la podemos detectar por radiografía también o ultrasonido, ¿verdad? Por ensayos no destructivos. Y esta porosidad puede ocurrir por diversos factores, muchos factores, pero al final de cuentas es un gas que quedó atrapado ahí dentro del metal de soldadura, ¿sí? Se estaba, el metal de aporte se funde y en la hora que va, se forma el gas por algún motivo, sea por turbulencia, sea por humedad, y ahorita vamos a hablar de las posibles causas, pero este gas no alcanza a escapar porque el enfriamiento de la soldadura también es rápido. De la misma manera que el calentamiento es rápido, el enfriamiento también es rápido. Entonces, ese gas se queda atrapado ahí, no puede escapar y entonces, pues genera la discontinuidad, ¿verdad? Entonces, si vamos a los códigos de las especificaciones, lo tenemos que medir para poder saber si pasa o no pasa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las causas raíces de la porosidad? Primero, que tenga humedad, sea en el electrodo o sea en la unión. La verdad es que la soldadura con agua no va muy bien que se diga. Por eso la soldadura subacuática húmeda, si es que han escuchado por ahí o han visto alguna presentación mía sobre soldadura subacuática, van a ver que la soldadura subacuática es muy porosa. Siempre va a haber porosidad. ¿Por qué? Porque se generan burbujas, o sea, tengo contacto con agua y calor es hidrógeno H2O, el hidrógeno con el oxígeno se disocian, forman gases y esos gases se quedan atrapados ahí. Entonces, si tenemos agua o alguna humedad dentro, o sea, sea en el metal que estoy utilizando para soldar, el cual llamamos metal de aporte, sea en el metal de en la placa que vamos a soldar, pues nos puede generar una porosidad ahí atrapada. Y Y esa humedad viene porque simplemente, por ejemplo, los electrodos, los de varilla que estamos acostumbrados a ver, esos que hacen la herrería, los portones, que estamos acostumbrados, muy acostumbrados a verlos ahí soldando las estructuras y etcétera, llamamos soldadura con electrodo revestido. Es muy común que se utilice un electrodo que se llama 7018. Y ese electrodo es un electrodo básico. Es un electrodo muy utilizado para rellenar estructuras de acero, o sea, tiene muy buena resistencia y etcétera. Es para todas las posiciones. Entonces es muy noble, pero es un electrodo básico y quiere decir que él es higroscópico, o sea, el revestimiento del electrodo absorbe humedad. Si nosotros no ponemos este electrodo a secar antes de usarlo, cuando nosotros vayamos a soldar con este electrodo húmedo, se va a generar los poros, ¿sí? Entonces, la humedad nosotros no queremos en la unión. La otra, la otra causa puede ser contaminaciones, aceite, pinturas, óxidos. A veces agarran la placa soldar y no la limpiaron, está lleno de óxidos y esos óxidos de alguna manera reaccionan dentro del charco de soldadura y generan gases y esos gases se quedan ahí atrapados, ¿ok? Igual los aceites, la pintura también. ¿Y sabes qué pasa? Esa contaminación también es común en los procesos cuando tenemos fabricación de componentes. Por ejemplo, a mí me ha tocado ir a una empresa una vez, hace mucho, que ellos tenían un proceso de bracing, que es una soldadura fuerte, se hace una soldadura en el horno, y ese bracing se utiliza una pastita para poder unir los componentes. Entonces, ¿qué es el fundente? Entonces, cuando salen del proceso de bracing, luego va a pasar por un proceso de soldadura de una otra parte del componente, pero ahí utilizan soldadura por microalambre, que es con el MIG que conocemos mucho, ¿no? El GMAW, el MIG, es otro tipo de proceso. Pero resulta que no limpiaron
el fundente que quedó ahí pegado en las paredes del componente antes de soldar con MIG. Entonces, cuando meten el proceso MIG a soldar, obviamente, si no limpiaron bien donde se va a hacer la unión con MIG, esa contaminación que viene del horno de bracing, del fundente que tienen que poner ahí, obviamente va a ser una contaminación para la hora que esté soldando con GMAW. Entonces es muy importante el proceso de limpieza antes, el proceso de limpieza antes de realizar la soldadura. El otro problema, la otra posible causa es la protección gaseosa insuficiente. Todos, pero todos los procesos de soldadura por arco deben de tener una protección contra el medio ambiente, porque el medio ambiente tiene nitrógeno, oxígeno y obviamente humedad. ¿Ok? Entonces, se protege el charco de soldadura, sea con un fundente que reacciona y forma los gases que van protegiendo, como en el electrodo recubierto, o sea con el MIG, donde se agrega aire este, aire no, perdóname, que se agrega un gas, que puede ser argón o puede ser mezcla de argón con CO2 o puede ser helio. Este es un gas inerte, un gas activo que te ayuda a proteger el charco de soldadura a la hora que se está fundiendo el material. ¿Para qué? Para que no entre contaminación del medio ambiente al charco de soldadura y genere turbulencia y porosidad. Y la otra causa raíz viene siendo la velocidad de solidificación. Se está soldando muy rápido y, y entonces tiene una muy rápida velocidad de avance, se solidifica muy rápido y el gas no tiene tiempo de salir. ¿Ok? Entonces, estas son las posibles causas de la porosidad, o sea, las principales que hemos visto ahí día a día en la industria. ¿Cómo podemos prevenir? Pues como les dije, hay unos hornitos para secar los electrodos. Cuando hablamos de SMO, de electrodo revestido, hay unos hornos que llegan a 100 grados, 120 grados, pones ahí los electrodos y antes de usar se tiene que sacar los electrodos de ese hornito y puede usar de 2 a 4 horas el electrodo. Más que eso, si quedó fuera más que eso, se vuelve a absorber humedad y tu soldadura vuelve a estar mal hecha. Ujú. Siempre tenemos que limpiar la unión antes de soldar. Siempre, siempre, siempre tiene que estar limpio. Si van a soldar, ojo, si van a soldar componentes de aluminio y con microalambre, no pueden usar cepillo de acero. Tiene que usar cepillo de acero inoxidable, dedicado solamente a esa de aluminio, porque el hierro contamina la soldadura de aluminio. ¿Sí? Entonces son tips que nosotros vamos viendo que va a pasar en las plantas, ¿no? Hay que limpiar muy bien la unión, verificar el caudado y la pureza del gas de protección. Obviamente el gas de protección es, para eso es, ¿no? O sea, para proteger, pero a veces esta capita de gas es tan delgadita y resulta que tiene una ventana o un ventilador arriba del soldador cuando está soldando. Y este ventilador, este flujo de aire externo, mueve el gas de protección que estoy utilizando. Y entonces me genera turbulencia en el charco y eso hace con que se tengan poros. Es muy, pero muy común ver los ventiladores encima de los soldadores cuando están soldando. Y pues no, o sea, la primera recomendación que decimos es, pues no prenda el ventilador, o sea, no lo tengas así encima de la unión, ¿verdad? Porque mueves, este, de cierta manera la protección que tiene el charco. Y entonces, si el charco no está protegido, probablemente va a tener defectos. Y pues controlar la velocidad de avance, ¿no? Y más lento, este, es importante el aporte de calor que nosotros generamos en la soldadura es igual al voltaje que multiplica el amperaje entre la velocidad de avance. Entonces, cuanto mayor es la velocidad de avance, más rápido se va a enfriar porque el aporte de calor es menor. Entonces, esos son algunas maneras de prevenir la porosidad. Vamos al siguiente defecto, la falta de fusión. La falta de fusión viene siendo el metal de aporte que no se unió adecuadamente al metal base o en el paso anterior.
Este es uno de los defectos más peligrosos porque no siempre está visible, como por ejemplo este de aquí, mira. Aquí, haz de cuenta, es un tubo, aquí donde ves un tubo y un componente, también un cople que está arriba y se está soldando el cople hacia el tubo, aquí con este electrodo, con este proceso. Y resulta que, mira, no hubo, este, ahora es que no hubo unión entre metal de soldadura y metal base. Entonces a eso llamamos falta de fusión, no fundió. ¿Sí? Hay códigos que aceptan una determinada longitud de falta de fusión y hay códigos que no. Depende del tipo de código que estemos utilizando, es lo que vamos a definir si si lo rechazamos o si lo aceptamos, si es un defecto o si simplemente es una discontinuidad. Y la fusión incompleta o la falta de fusión puede estar en diferentes lugares de unión. Por ejemplo, aquí en una unión de ranura, esa es una unión de filete. Bueno, es un filete con ranura, se puede decir. Este, aquí mira, hay fusión incompleta entre los cordones de soldadura, entre metal de aporte y metal de soldadura y metal base, entre metal de soldadura y metal base o entre mismo dentro del metal de soldadura, cuando nosotros tenemos varias capas que tenemos que rellenar una ranura con soldadura, ¿sí? El otro defecto que también es muy común y ese va muy de la habilidad del soldador, este va de la mano con el soldador, es el socavado, el soldador y los parámetros de soldadura. Una ranura debilita, el socavado es una ranura que debilita la junta. Es decir, es como si tuviéramos aquí una mordidita en el pie del cordón de soldadura. Y entonces aquí en esa parte se queda una esquina viva y esa esquina viva, si tengo un material susceptible al agrietamiento, puede a partir de ahí empezar a generar una ruptura en el material. Entonces el socavado, generalmente los códigos lo aceptan, pero hasta 1 milímetro nada más. Por arriba de 1 milímetro ya no se acepta socavado o el undercut en inglés. Así se ve el socavado en una soldadura de filete. Mira, es como si mordieras el metal base cuando vas pasando el proceso de soldadura. Y eso pues reduce, ¿verdad? Como yo les decía, reduce la sección transversal, es una esquina viva y pues nos genera una concentración de esfuerzos ahí, pues donde se puede romper. ¿Qué es? ¿Cuál es su causa? Muchas veces son los parámetros, la mayoría de las veces, ¿sí? Que tiene que ver que están muy altos los parámetros. La corriente está alta, el voltaje está alto. Eso tiene que ver con las causas raíz del socavado. Pero también el soldador va muy rápido, también es una causa raíz. El soldador no puso bien el ángulo, lo cargó mucho hacia un lado, hacia un componente, hacia el otro, el electrodo. Entonces el ángulo del electrodo fue incorrecto y acabó dando el socavado. Y la tensión superficial del líquido, pues no controlada, ¿no? O sea, es decir, ahí tenemos una más selección de material de aporte. ¿Cómo podemos prevenir? Pues reducir el amperaje, reducir el voltaje, ajustar la velocidad de avance, corregir el ángulo de trabajo y pues aplicar alguna técnica de oscilación, ¿no? Cuando el soldador va soldando, decimos como costura, él va oscilando, hay diferentes técnicas en setas, haciendo así con el electrodo, entonces hay diferentes técnicas para que el soldador pueda oscilar y que oscila el metal líquido y controlar mejor el charco para que no pase este problema de socavado. Entonces, generalmente socavado está relacionado a parámetros de soldadura inadecuados, que eso lo resolvemos con un buen procedimiento de soldadura, o con una habilidad de soldador, que el soldador no tiene una muy buena habilidad. Bien, nuestro último defecto que vamos a ver el día de hoy y es el defecto más crítico, pues son las grietas, que básicamente es una discontinuidad planar y es de la más peligrosa de todas. ¿Por qué? Porque una grieta, aunque sea mínima, se va a propagar con el mínimo esfuerzo que se haga el componente, ¿sí?
Esa grieta puede ser en caliente, ahí luego, cuando yo soldeo, termino de soldar, luego se ve la grieta, o puede ser una grieta en frío. Y la grieta en frío, esta pasa horas o hasta días después de que se soldó el material. Entonces, las grietas tienen diferentes localizaciones, pueden estar en el metal de soldadura, pueden estar en la zona afectada por el calor, pueden ser transversales, pueden ser longitudinales, pueden ser transversales, pueden estar en el cráter que decimos, y ahorita hablo de cómo mejorar eso. Puede estar en el pie del cordón, en la zona afectada. Generalmente, las grietas van a ocurrir siempre en el metal de soldadura o en el metal base en la parte de zona afectada por el calor. En el metal de soldadura, cuando pasan las grietas ahí, son dos problemas. O tienen incorrecto la selección incorrecta del metal de aporte, eso el ingeniero de soldadura no lo seleccionó bien, entonces por eso se está agrietando. Dos, no trae un procedimiento de soldadura adecuado. Y entonces genera este tipo de problemas, ¿no? Ahora, las grietas en caliente, como les dije, va a ocurrir durante la solidificación. También puede ser que el material que estamos soldando tenga un alto contenido de azufre y fósforo. Nomás acordamos allá de la acería del acero, la solidificación en la máquina de colada continua, haz de cuenta, muy parecido. Aquí, de hecho, los granos son columnares en la zona afectada en la zona de fusión, perdón. Y si tengo una relación manganeso-azufre muy baja, o sea, tengo demasiado azufre en el acero, entonces, pues podemos tener muy fácilmente esta formación de grietas. También puede ser problemas de procedimiento. Ahorita vemos con más detalle. Y las grietas en frío generalmente están asociadas con la absorción de hidrógeno. ¿Sí? La causa es una unión de factores que viene siendo, tengo hidrógeno en la unión, tengo una microestructura susceptible al agrietamiento y tengo esfuerzos residuales. Y esa es de la más traicionera. ¿Por qué? Porque no la vemos. Luego que terminamos de soldar. Puede pasar horas después. Entonces, vamos a ver las causas más críticas, o sea, las causas del agrietamiento en frío, viene siendo porque tiene que estar las cuatro condiciones. Debo tener presencia de hidrógeno, eso siempre la soldadura va a tener. Debe tener una microestructura susceptible a la fragilización, como la martensita. Debo tener esfuerzos de tensión en la zona de fusión, zona afectada por el calor, que también siempre va a tener. Y temperaturas por debajo de 150 grados centígrados. Entonces, la verdad, ¿cómo podemos controlar el agrietamiento en frío? Lo primero que necesitamos saber es la susceptibilidad que tiene el material a sufrir este agrietamiento. Generalmente, cuando tenemos un carbón equivalente que se puede calcular con esta ecuación, que es el carbón equivalente del Instituto Internacional de Soldadura, cuando tenemos un carbón equivalente menor a 0.4, pues tenemos soldabilidad excelente y muy probablemente no va a pasar el agrietamiento por hidrógeno. Pero si tenemos arriba de 0.40 de carbono equivalente, entonces tenemos una sensibilidad al agrietamiento fuerte. Entonces, para eso, existen métodos para evitar y para mejorar como precalentamiento y tratamiento térmico post-soldadura. Entonces, les platico un poquito el mecanismo. Básicamente, aquí tenemos la zona de fusión, ¿sí? Esa es la dirección de soldadura, se venía el electrodo para acá. Y pues el hidrógeno de alguna manera sale del metal, es un átomo muy chiquito, entonces sale del metal de soldadura y empieza a difundirse dentro del metal base que viene siendo aquí en la zona afectada por el calor. Pero luego tengo una estructura de martensítica en la zona afectada por el calor y tengo varios átomos de hidrógeno ahí. Estos se juntan y me producen el agrietamiento. ¿Sí? Básicamente así es el mecanismo de esta grieta, ¿no? Y así se ve en las macrografías, miren.
en el pie de soldadura. Esto es típica, son grietas típicas, grietas por hidrógeno. Eso pasa cuando no tenemos los cuidados necesarios para poder soldar. Otra vez, hay que tener un procedimiento de soldadura. Cuando tienes un procedimiento de soldadura, es muy difícil que ese tipo de problema pase en tu componente. Entonces, existen maneras de prevenir que viene siendo utilizando precalentamiento, según del carbón equivalente. Existen tablitas por ahí como esta. Si tengo carbón equivalente por debajo de 0.3, pues el precalentamiento es opcional, pero si tengo por arriba de 0.6, pues sí tengo que precalentar, porque cuando precaliento, mi delta T es menor y entonces mi velocidad de enfriamiento es menor, es más lenta. Entonces, por eso, precalentamos, ¿ok? La otra es controlar las temperaturas de entrepaso, utilizar electrodos de bajo hidrógeno, el 7018, por ejemplo, por eso deben de ir secos. Ese es un ejemplo de electrodo recubierto que debe pasar por el proceso de secado. Y debemos de tener post-tratamiento térmico post-soldadura y un diseño de unión que minimice los esfuerzos residuales, pero la verdad, el esfuerzo residual siempre va a existir en los componentes soldados, porque por tus sueldas y sobre todo si tienes restricciones, cuando el componente se enfría, ¿a dónde va todo la deformación que iba a generar el calentamiento? Pues se queda ahí adentro. Son esfuerzos residuales que se quedan en la unión. Por eso muchas veces componentes, sobre todo muy gruesos, de muy alto espesor, tienen que pasar por alivios de esfuerzos después del proceso de soldadura. Se calienta a los 500 grados centígrados, se deja un tiempo y luego se enfría el aire. Entonces, y eso es para la parte cuando soldamos materiales especiales, o sea, materiales como aceros grado herramienta, aceros con alto contenido de carbono, aceros muy cargados químicamente. Entonces, cuando trabajamos con ese tipo de acero, debemos tener cuidados eh, de tratamientos térmicos por soldadura y precalentamiento para poder prevenir este tipo de defecto. Porque ahora sí, ningún código acepta las grietas. Entonces, en resumen, ¿verdad? Vimos 4 defectos: porosidad, que ya vimos su principal causa es la humedad y el gas atrapado; la falta de fusión, que pues no tuve calor suficiente, no tuve calor suficiente. Pues hay que ajustar los parámetros adecuadamente. El socavado también es un problema de parámetros y de técnica. Y las grietas, que es un problema ahora sí de control microestructural. Y para eso, y pues presencia de hidrógeno, y para eso tenemos que tomar algunos cuidados en la hora de soldar. Eso aquí son algunos ejemplos, mira, grietas, faltas de fusión, inclusiones de escoria, grietas de solidificación, esa también una grieta de solidificación. Entonces, el cráter, lo que yo les decía, ese es un problema de técnica, miren. Esa grieta, empiezan a soldar aquí y terminan de soldar acá. El soldador debe de hacer un relleno cuando va a sacar el alambre. Es muy común en la soldadura MIG. Cuando va a sacar la antorcha, tiene que hacer un relleno del cráter, porque si no, se queda muy susceptible a ese agrietamiento. Eso nosotros podemos evitar con una buena técnica de soldadura de la habilidad del soldador. Si no, si tenemos la estructura susceptible al agrietamiento, obviamente va a pasar cosas de este tipo, ¿no? Como ven aquí. ¿Y cuál es el costo real de estos defectos? Pues la verdad no es solamente ahí que pues se fue el componente, ¿verdad? Y lo tengo que retrabajar. Pues los retrabajos pueden representar hasta el 30% el costo de soldadura. Y reparar un defecto cuesta de 3 a 5 veces más que prevenirlo. Entonces es más fácil prevenir que remediar. Aquí sí entra muy bien este dicho. Y un defecto no detectado en campo puede derivar en una falla catastrófica, hasta pérdida de vidas. Podemos tener, por ejemplo, ha tenido accidentes de trenes donde han muerto personas, donde se descarriló porque fue un problema de soldadura, que no siguieron el procedimiento que deberían de seguir.
Entonces, la verdad no es solamente dinero que se puede perder con una soldadura mal hecha o con un defecto que lo dejas pasar, sino contratos, vidas, cosas hasta intangibles, ¿verdad? O sea que no puedes pagar. Y la mayoría de los defectos son prevenibles si tenemos el conocimiento adecuado y tenemos el proceso adecuado. Entonces, no se trata solamente de calidad, se trata de confiabilidad, seguridad y también dinero, porque cuesta, ¿verdad? Y lo que sí puedes hacer desde hoy en tu planta, pues implementar procedimientos de soldadura, desde luego, capacitar el personal, todos que están involucrados con el proceso de soldadura, lo puedes capacitar, controlar, registrar los parámetros de proceso, establecer rutinas de limpieza y preparación de uniones. Esto te va a quitar muchos problemas de porosidad, sobre todo si maneja microalambre. Almacenar correctamente los consumibles de soldadura, electrodos, alambres, todo que van a utilizar para soldar. Es importante que esté almacenado correctamente. Realizar inspección visual antes de la soldadura, durante la soldadura y después de la soldadura. Y aplicar los tratamientos térmicos, sobre todo el precalentamiento, cuando se requiera, ¿verdad? Entonces, eso sí es lo que puedes hacer en tu planta hoy. Conclusión, entender la metalurgia no es solo para ingenieros, es para todos los que tocan el proceso, porque luego el soldador a veces no entiende que si él aumenta el amperaje, porque quiere terminar más rápido, nos está saliendo del rango que el WPS, que el procedimiento de soldadura abarca, y eso nos puede generar problemas de soldabilidad más adelante. Ujú. Y a veces el soldador no entiende eso, ¿verdad? Entonces es importante que el soldador también tenga esos conocimientos. Cada defecto tiene una razón o cada discontinuidad tiene una razón y cuando la entiendes la puedes prevenir. Y la calidad de soldadura se construye desde antes de encender el arco. Entonces, la soldadura de calidad no es suerte, es conocimiento aplicado. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a compartir el día de hoy. Les platico un poquito. Consultores asociados en soldadura, trabajamos, somos un centro de prueba acreditados por la AWS. De los 6 que tiene México, nosotros somos uno de ellos. Damos consultoría y capacitación, certificación en el área de soldadura, ensayos no destructivos y metalurgia. Elaboramos los procedimientos de soldadura, certificamos soldadores bajo códigos de la AWS, API, ASME, ISO, el código que el cliente necesite. Hacemos análisis de fallas también de componentes soldados y capacitamos en ensayos no destructivos. Pues si necesitas ahí de apoyo técnico para el área de soldadura, pues CAS puede ser un aliado para ti. Esos son algunos de nuestros clientes y pues muchas gracias, Ana. No sé si tenemos tiempo, sí, ¿verdad? Para algunas preguntas y respuestas. No sé si les quedó claro Sí, muchas o gracias, no. doctora. De hecho, sí, no sé si aquí los participantes tengan alguna duda, ya sea que la puedan poner en el chat o lo puedan colocar o puedan abrir su micrófono. Aquí Ricardo Victoria menciona en el chat, creo que faltó mencionar en el electrodo recubierto cuando está descentrado el fundente y el alambre. No sé si- Explícanos eso de centrado, ¿a qué te refieres, Ricardo? Si puedes abrir tu micrófono. Si me escuchan, buenas tardes. ¿Cómo Buenas está, Ricardo? tardes. Buenas tardes. Eh, Mira, yo fabriqué soldadura y entonces en el proceso de electrodo común y corriente, el más sencillo, pues tiene que salir el alambre, pero aparte debe haber un recubrimiento. Por eso hablaste de electrodos 7018 que son alcalinos o los del 6013 que son celulósicos. Lógico, sí. Pero si el recubrimiento no está centrado con el alambre, entonces el arco eléctrico comienza a bailar y al soldador se le hace muy difícil controlarlo y entonces ahí se crean muchos defectos. Entonces algo muy importante es checar la calidad de fabricación de quien hizo el electrodo, ya sea Lincoln, Paxer, Infra, Flexar, el que SAP. gusten. Ujú. Un buen soldador tiene que checar primero que sus electrodos están bien hechos.
Completamente de acuerdo, Ricardo. Por eso, los proveedores tienen que pasar por un proceso de certificación, ¿verdad? También sus electrodos, los fabricantes de electrodos pasan por un proceso de certificación, porque como dice Ricardo, es muy importante. Muchas gracias, Ricardo, por esta observación. Desafortunadamente una hora es muy poquito para hablar del mundo que es la soldadura. Yo digo que es un mundo aparte. Quisiera poder abarcar todo, pero pues no se puede. Pero muchas gracias, Ricardo, por esta intervención. No, al Muy buen contrario. punto. Eres del sur de Brasil, ¿verdad? Yo soy de Brasil, Pero del sur. de Minas Gerais. No, yo estuve viviendo en San José dos Campos. Ah, São Paulo, ¿no? No, más al sur, casi frontera con Uruguay. En donde São está José dos Embraer, Campos. por donde está Embraer y donde está En el Avianca. Río Grande do Sur. Ajá, Sí. bueno, Sí, cierto, sí, cierto. Estoy confundiéndome, perdóname. Me estoy confundiendo con el campus de São Paulo. San Sí, José dos Campos. sí. Muy bien, qué padre. Qué padre que estuviste allá. Muchas gracias, ingeniero Ricardo. ¿Alguien más tendrá alguna duda que quisiera plantearle a la doctora Patricia? Que quiera abrir micrófono, que pueda ponerlo en el chat. Yo tengo una duda, doctora. Por ahí, pues bueno, estuvimos viendo los defectos que pueden ser, por así decirlo, controlados, ¿no? Que están asociados a alguna contaminación o por ahí algún proceso. Existen, desconozco, pero por ejemplo, en tratamiento térmico existen ciertos, o puede llegar a existir ciertos defectos debido a las condiciones ambientales. Por ejemplo, no es lo mismo tratar en un lugar donde hace mucho frío y tratar en un lugar donde hace mucho calor porque bueno, ya está interviniendo el equilibrio térmico en el medio de enfriamiento. Entonces, eso también ocurre con la soldadura, también puede haber una variación. Por ejemplo, si realizan un proceso de soldadura en Brasil a un proceso de soldadura en México. En Canadá, yo creo que sería la... Claro, sí, 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 influye definitivo, porque no es lo mismo soldar a 25 grados a soldar menos 20 grados, ¿verdad? O sea, sí tenemos mucha afectación del medio ambiente. Soldar con humedad, dependiendo del proceso, si está con lluvia, por supuesto que te puede generar problemas de soldabilidad, por supuesto que sí. Ok, me imagino que también eso, todo eso lo tienen que realizar como un análisis, ¿no? Extensivo para saber cuáles son los parámetros adecuados, porque ahí va mi otra duda o comentario, ¿no? Por ahí en una tablita me mostrabas alguno de los procedimientos de soldadura, que esos también me imagino que a ustedes, al menos como consultoría, apoyan a las empresas a decir, este es el proceso adecuado de acuerdo a la pieza, al grado del acero, o cómo lo determinan. ¿Es algo estándar o es especializado para cada una de las compañías? Y haz de cuenta que la compañía cuando va a hacer un componente, lo primero ella recibe el dibujo de su cliente. Y muchas veces el mismo cliente ya especifica, en el dibujo ven especificado qué tipo de soldadura es, si es con microalambre, si es con este electrodo, o sea, ahí ven especificado a veces. O solamente te dice, es un filete de 5 que lo tienes que hacer ahí, ¿verdad? De 5 milímetros. Este, entonces, muchas veces los mismos dibujos ya vienen con el tipo de acero. Entonces, ahí en este dibujo, nosotros ya sabemos qué tipo de metal de aporte se puede utilizar. Entonces, los fabricantes, por ejemplo, como Lincoln, tiene una página muy padre donde tú puedes entrar y decir, ah, pues yo voy a soldar aceros para acero dulce, o sea, acero bajo contenido en carbono, y ahí viene una lista de materiales. Yo voy a soldar con electrodo y viene una lista. Voy a soldar con MIG, viene una lista. Voy a soldar con flux, viene una lista. ¿Me explico? De acuerdo al tipo de metal que tú estás soldando. Para eso necesitas el dibujo del cliente, ¿no? Del componente. Entonces, teniendo el dibujo, sabiendo de qué es lo que vas a soldar, ya puedes determinar, ah, ¿sabes qué? Ah, bueno, es un filete, yo tengo máquinas de microalambre, más fácil para mí un microalambre. Ah, pues necesito una resistencia mínima de 50.000 PSI.
pues agarro el E70S6, que es el comercial normal, el que más se utiliza, y ahí vamos a soldar con ese, ¿no? Que es 70.000 PSI de resistencia. Entonces, desde ahí luego viene la segunda pregunta. ¿Y con qué parámetros? El mismo fabricante te recomienda parámetros. Si está en plano, si está en vertical, si está en horizontal. O sea, el mismo fabricante te recomienda. Pero a veces, dependiendo del proceso y del componente, entonces el ingeniero de soldadura, nosotros vamos con consultoría y les ayudamos a arrancar esa parte, ¿no? Del proceso. Y es nuestra especialidad, desarrollar procedimientos de soldadura. Ok, muy bien. Sí, yo creo que esa era más mi duda, porque honestamente digo, yo no tengo experiencia en el tema de soldadura, pero sé que muchos de aquí en las plantas o los ingenieros presentes, pues este proceso es algo que hasta suele ser un poco complicado el poder llevar a cabo, ¿no? Y aparte, como mencionas, es toda una ciencia, no es nada más de poner a un operador y que le dé rápido para sacar la pieza, sino que es tener en cuenta cada uno de los posibles defectos, porque pues la soldadura lo que buscamos también es muy posiblemente para un servicio de reparación. Entonces, hacer una reparación adecuada con la finalidad de tener una aplicación o que nuestro componente siga funcionando. Pero para esto, pues tenemos que tener bien todas estas variables que por ahí ya nos estuviste mencionando, para que la aplicación, pues bueno, sea satisfactoria y que evitar algún tipo de catástrofe, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que realmente esta sesión del día de hoy fue muy... por aquí unas personas me estuvieron mandando mensajes en privado en el chat diciendo que algunas sugerencias de qué otros temas les gustaría que tú impartieras. Entonces por ahí, bueno, ya te los podré compartir. Pero sí, Mucho sin gusto. duda creo que es un tema que, pues bueno, al menos poder tener las bases para saber qué necesitamos considerar para que alguien más nos ayude a aplicarlo a nuestra planta, ¿no? Y es. Muy bien. ¿Alguien más tiene por aquí alguna duda que quiera realizarle a la doctora? Vamos a ver, voy a abrir aquí. Si no, pues bueno, creo que sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Antes de que nos desconectemos, voy a compartir por aquí mi pantalla para invitarlos a la siguiente sesión de los webinars. Ok. Y por aquí, pues bueno, muchas gracias, doctora. Aquí los presentes, pues bueno, si tienen alguna duda, la doctora por aquí también, si quiere, si doctora, podría poner su correo aquí en el chat para que se quede guardado. Muy bien. Y me pueden encontrar en este correo de ventas también, o ahí estaba mi teléfono, pero aquí les pongo patricia.costa, consultores en soldadura.com. En lo que yo les puedo apoyar con mucho gusto. Muchas Muchas gracias. gracias. De Bueno, nada, Ricardo. Un placer. muy bien. Entonces, para recordarles que